Ya. Pueden ver mi pantalla, ¿no? Ya. Entonces, vamos a aprender a revisar lo que son los artículos de revisión, chicos. Mm, no son difíciles, ¿sí? Son bastante sencillos y fáciles de revisar. Sí, esto es lo que principalmente les recomiendo si es que ustedes quieren empezar a hacer investigación, empiecen por hacer esto. Son fáciles y valen bastante, ¿ya? Entonces, un poquito de lo que es la estructura, vamos a poder apreciar que esto tiene una página de título, una página de carátula, donde van a poder apreciar tanto el título en español y en inglés, el título corto, y este mensajito de los autorcitos, ¿no? Seguido de eso, tenemos el resumen, tanto en español como en inglés, igual que las palabras clave en español y en inglés, la parte de introducción, la parte de metodología de búsqueda de artículos, la parte de desarrollo y, bueno, discusión y conclusión. ¿Ya? Este es uno de los artículos eh, que llegaban a la revista. Entonces vamos a ver cómo le va a este autorcito. Pero por lo que veo es muy cortito, ¿ya? La característica principal de los artículos de revisión, chicos, es que estos son más largos, son más que todo, más letra. Ya entonces, viendo así de reojito, no es algo completo en aquí lo que están viendo. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar con el título, ya saben, menos de 16 palabras. Entonces, lo seleccionan, puntean y no está bien, no le dice nada. Tiene que estar tanto en español como en inglés. Y el título corto tiene que ser de 40 caracteres sin espacio, ¿no? Solo lo seleccionan, hacen clic en el contenido de palabras y aquí les va a aparecer. Caracteres sin espacios, 27, ¿no? Está bien. Bien. La parte de resumen, chicos, aquí tiene que ser menor a 150 palabras. Entonces vamos a contar, parece un poquito más. Y es 266, entonces le hacen la observación, revisar. Perdón, esto no mucho. Eliminarlo. Solo en la parte de resumen. Aquí no le dice. La estructura mmm, debe ser menor de 150 palabras. ¿Ya? Entonces, lo que están viendo aquí, chicos, esto se lo conoce como un resumen de tipo estructurado, cuando lleva así introducción, objetivo, metodología, resultados, conclusión, así separado por subtítulos, se lo conoce como resumen estructurado. Y está mal. Los artículos de revisión no tienen que llevar así un resumen de esa naturaleza. Ya esto solo lo llevan los artículos originales. ¿Ya? Generalmente el resumen de los artículos de revisión tiene que ser así párrafitos, sin subtítulos, sin separados, ¿no? Simplemente párrafitos y menor a 150 palabras, ¿ya? Entonces, leamos. Objetivo, determinar la prevalencia de los factores asociados con la dislipidemia en pacientes con hipotiroidismo en un hospital suramericano, así como evaluar el tratamiento recibido. Ya, si ustedes se dan cuenta, esto más parece ser un objetivo de un artículo original, de una investigación con datos. Entonces, ahí ya nos puede ir dándonos una pauta de que el artículo está mal. Quizás el autor se ha confundido y dijo tal vez se confundió de plantilla, ¿no? Tal vez hizo un artículo original y lo pasó a una plantilla de artículos de revisión. Entonces, a veces pasa eso, es bastante común, chicos, cuando ustedes van a leer, cuando van a revisar, muchos cometen ese errorcito, ¿ya? A ver, vamos a buscar otro artículo de revisión. Esto es un verdadero artículo de revisión, muchachos. Miren ustedes la diferencia. Esto es, por ejemplo, un resumen de tipo no estructurado. Así es como tiene que estar según la revista. Ahora, esta estructura del resumen, tanto estructurado como no estructurado, varía de las revistas. Por ejemplo,
si ustedes van a mandar un artículo de revisión a nuestra revista, la Científica Médica, tiene que manejar esta estructura, pero si mandan un artículo de revisión a la Gaceta Médica, que es de la facultad, les van a pedir que su resumen sea de tipo estructurado, como hemos visto en los artículos originales, igualito así. Entonces, esos detallitos tienen que verlo en alguna de las revistas que ustedes vayan mandando, ¿ya? Pero vamos a revisar aquí, ¿ya? Entonces, el título, ya saben, menos de 16 palabras, entonces está bien. Tiene que tener tanto título corto como título, tanto en español como en inglés, ¿no? Una vez que hayan revisado el resumen, se pasan a lo que es las palabras clave. Ya saben, para revisar palabras claves en español, tienen que buscar en Vireme. Entonces se van a Google, ponen Vireme. Y para inglés, ponen Mesh. Entonces ponen pegar, ponen buscar. Si les aparece el resultado, ya saben, significa que la palabra clave sirve. Prevalencia, eso sí debe haber, pero vamos a buscarlo. Prevalencia. Buscamos, entonces, si nos aparece el resultado de todo, significa que sirven y no le hacemos ninguna observación. Y pasamos a revisar lo que es las palabras clave en inglés, los keywords. Pueden buscar, si aparece el resultado, significa que sirve. Prevalencia. Sirve. Sirve. Y sirve. Entonces, tanto las palabras clave en español como en inglés sirven. ¿Ya? Para la parte de introducción, aquí igual pueden hacer los párrafos que todo lo que el autor pueda poner, pero generalmente se pide entre 3 a 5 párrafos, o entre 5 a 7 párrafos, ¿ya? Entonces, antes de continuar, vamos a ver la cantidad de palabras. Los artículos de revisión tienen que tener entre 3.500 a 4.000 palabras, sin incluir la sección de referencias y resumen. Entonces, seleccionan todo lo que es la introducción hasta conclusiones y tiene que tener menos de 4.000 palabras. En este caso tiene 3.021, entonces está dentro del rango, ¿no? Entonces, leemos. La introducción, muchachos, puede tener la estructura que el autor desee, ¿no? Cada párrafo puede hablar de un subtema específico, pero lo que se recomienda es que en el primer párrafo se tomen conceptos, en el segundo párrafo se tomen, por ejemplo, datos estadísticos o datos epidemiológicos, como está haciendo aquí el autor, ¿no? Entonces, eso sirve, se valida. Segundo párrafo, o tercer párrafo, puede ser la clínica, diagnóstico, ya, todo lo que el autor quiera. Lo único que tiene que tener en cuenta es que el último párrafo de introducción, el último párrafo tiene que tener el objetivo general. En este caso es por lo que el objetivo de este estudio es determinar la frecuencia de nacimientos con los diferentes grados de malformación. FLAP en el departamento de Cochabamba, ¿ya? Esto tiene que tener mucho cuidado, chicos. Siempre que vean una abreviatura, tienen que decirle al autor que lo desarrolle, es decir, que nos diga su significado. Y lo puede hacer en la parte final, bueno, en la parte inicial, perdón. Fisura del labio alveolo palatino, que está aquí, entonces eso sirve. Una vez que el autor nos haya dado el desarrollo o el significado de la abreviatura, recién puede usar netamente abreviaturas en su texto. Pero esos detallitos tengan mucho cuidado. Otro detalle que tienen que tener muy en cuenta, chicos, es que ya no se usa cuando se ponen números mayores, por ejemplo, 10.000, 100.000, 1.000.000, no se pone punto porque se lee 10 puntos. Cuando a veces se realizan las traducciones en las páginas de en nuestra página de la revista, cuando los ven los gringos u otras personas de otros países y lo traducen a inglés, esto se lee como 10 puntos nacidos, 10.0 nacidos vivos, ¿no? Entonces lo que se recomienda ahora, chicos, es que
los números no tengan puntos ni comas para indicar miles o millones, sino que simplemente esté separado. ¿Ya? Entonces ese comentario le pueden hacer. No usar puntos ni comas para indicar miles, sino separar en decimales de 3. Es decir, que en vez de ese puntito exista un pequeño espacio, así. Eso se lee 10.000. Ya eso es lo que se está manejando ahorita en la literatura actual. Tampoco se maneja así como está haciendo el autor. 10.000. Nosotros lo sobreentendemos, pero a veces muchos no. Y entonces esos detalles tienen que hacerle ver al autorcito. ¿Ya? Después no se olviden que las referencias, chicos, tienen que estar en superíndice y el superíndice, que está también aquí, tiene que estar antes de los signos de puntuación, en este caso antes del punto. Entonces pueden hacer ese comentario. Revisar, poner las referencias antes del punto. ¿Ya? Después, este número de 15.37, esto es válido, pero pueden decirle que ponga coma, ¿ya? Poner coma en vez de punto. Ya, después, ¿qué más? ¿Qué más? No está cumpliendo bien. Nuestro objetivo bueno, el objetivo lo da en la parte final de introducción, pero pueden decirle al autor que, bueno, cuando ustedes revisen objetivos, chicos, tienen que tener en cuenta, tienen que cumplir si es cierta estructura. Entonces pueden buscar en Google la estructura de los objetivos generales y tiene que tener estas características. Aquí está. Verbo en infinitivo, variable, unidad de estudio, contexto y el periodo. Vamos a ver si eso cumple el autor. Verbo del objetivo. El objetivo de este estudio es determinar, esto es el verbo, determinar la frecuencia de nacimientos con los diferentes grados de malformación. Esto debe ser las variables. En el departamento de Cochabamba cumple 3 criterios: verbo, variable, unidad de estudio, el contexto y el periodo. Solo nos falta el periodo, entonces pueden hacer esa observación. Agregar temporalidad a su objetivo general. Listo. Un dato más, chicos, que tienen que empezar a pedir es que los artículos de ahora no tienen que llegar en mayúscula. Van a haber muchos artículos que su título viene en mayúscula. Han debido revisar ya algunos artículos que está puro mayúscula. Entonces, esos detalles tienen que decirle al autor que ya no manda así, porque los de Redalic, los de ese cielo, no publican títulos en mayúsculas. Si ustedes van a buscar, no, claro, son artículos que tienen así título en mayúscula. Entonces, ahora van a ver más adelante las nuevas normas. Dice que los títulos de los artículos tienen que estar escritos en minúsculo. ¿Ya? Entonces, hasta ahí revisamos lo que es la página de título y la parte de introducción y resumen. La parte de metodología de búsqueda de artículos lo van a dividir en dos, chicos. Cuando ustedes revisen metodología de los artículos de revisión, van a poder observar que hay hay varios tipos de revisión, ¿ya? Los que más publica la revista son los de tipo narrativo, artículos de revisión de tipo narrativo y los revisiones sistemáticas, ¿no? Aquí está. Los tipos de revisión son revisión bibliográfica, revisión narrativa, revisión sistemática y los metaanálisis. Estos 4 son los 4 subtipos de artículos de revisión. Cada uno de estos tiene su propia metodología y su propia manera de analizar artículos o de buscar artículos, ¿sí?
La característica principal de los artículos de revisión es que nosotros, cuando realizamos esto, buscamos una gran base de datos, diferentes artículos, juntamos todo eso y es como si agregamos o creáramos un pequeño resumen de todo eso, ¿no? De un determinado tema, ¿ya? ¿Cuál es la característica de cada uno? Las de revisión bibliográfica son de un tema en específico, ¿ya? Puede ser, no sé, actualización en cardiopatía coronaria o cardiopatía isquémica, ya de un tema en específico. Las de revisión narrativa, chicos, es un poquito más complejo porque busca integrar nuevos conceptos. Es decir, eh, actualización en el tratamiento de cardiopatía isquémica usando, qué sé yo, aspirina, ¿ya? Las revisiones sistemáticas, por el contrario, tanto las revisiones bibliográficas como narrativas tienen la peculiaridad de simplemente buscar información y presentarla en un resumen de forma simple, ¿ya? De forma simplecita, no hay mucho lío en eso. En cambio, las revisiones sistemáticas, chicos, estas sí o sí requieren dos cosas importantes, las fuentes primarias y las fuentes secundarias, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno hace una revisión sistemática de un determinado tema, así netamente sistemática de un temita, ¿no? Aquí lo editaremos. Hay dos fuentes primarias y fuentes secundarias, ¿ya? Para que nosotros podamos hacer una revisión sistemática, por lo menos tenemos que tener dos artículos de fuentes primarias. Esto puede ser dos cortes, dos metaanálisis, dos revisiones, dos ensayos clínicos, pero, o sea, dos o más, digo, ¿no? Dos, cinco, seis. Pero tenemos que tener sí o sí fuentes primarias, una base de datos, un grupo de artículos que nos va a guiar toda la revisión. Y las fuentes secundarias son todas aquellas fuentes que complementan a la información, ¿ya? Entonces, con eso, una pequeña explicación, vamos a ir describiendo un poquito. Y los metaanálisis, estos son más complejos todavía. Estos netamente sirven, o bueno, se encargan de agarrar estudios muy grandes, como por ejemplo ensayos clínicos, y de esos generar guías clínicas. Los metaanálisis sirven para generar guías clínicas, ¿ya? Entonces, vamos a ver un poquito con eso. El estudio realizado es de carácter descriptivo, retrospectivo y transversal. Entonces, ahí vamos un poquito mal. El estudio realizado es de carácter descriptivo, retrospectivo y transversal. Esto no corresponde a los artículos de revisión, ¿ya? Esto corresponde a artículos originales. ¿Ya? Y primero, siempre en metodología, chicos, primero eh, debe empezar viendo el tipo de estudio. En este caso, será revisión narrativa o revisión sistemática. Vamos a ir bien, ¿ya? Con revisión de expedientes de pacientes con labio y paladar hendido que acudieron a una consulta. Ya, entonces, miren, parece medio raro, pero bueno. Esto más parece, chicos, de un artículo original. Entonces, aquí parece que el autor igual nuevamente se confundió de eso, ¿no? Se analizaron peso al nacer, lugar de residencia, tipo de nacimiento, tipo de información, organización Alina Cuna de 2020 al año 2023. El tipo de muestreo empleado no probabilístico por conveniencia, análisis estadístico descriptivo con medidas de tendencia central y de dispersión. No, perdón chicos, esto no es un artículo de revisión, esto es un artículo original. Ya debí confundir el autor ya debí confundir de plantilla. Vamos a revisar un artículo que ya está publicado en la Gaceta, ¿no?
Es lo mismo, no hay mucha diferencia hasta aquí, solo la parte de metodología vamos a ver más a detalle en esta archivos. El número 1. A ver, un artículo de revisión. Aquí está. Aquí está. El efecto de la plasmicina en el tratamiento de las infecciones por enterobacterias, revisión sistemática y metaanálisis. Esto vamos a aprender, esto se ve bastante bien. ¿Ya? Cuando revisen esto, chicos, miren, por ejemplo, una diferencia muy importante entre la Gaceta y nuestra revista es que ellos manejan en su resumen un resumen de tipo estructurado, subdividido por subtítulos, ¿no? Como es también. ¿Qué es lo que quiero que vean aquí? En material y métodos. Cuando revisen una revisión sistemática, chicos, tiene que estar así subdividido en pequeños párrafos. Búsqueda estratégica, criterios de elegibilidad, selección de estudios, extracción de datos, evaluación de calidad de estudio. ¿Ya? Medición de desenlaces, esto puede ser variable o no. Análisis estadístico, esto también necesitan poner porque les voy a explicar después por qué. En material y métodos, lo primero que tiene que estar descrito es el tipo de revisión que has realizado. Como les dije hace un momento, revisión sistemática o revisión narrativa. Las revisiones narrativas son más simples que estas. Esto es un metaanálisis, ¿ya? Entonces, en la búsqueda estratégica de datos, tiene que poner dónde ha buscado información, qué plataformas ha usado. En este caso dice, desde inicio de mayo de 2023 hasta final de julio de 2023 se realizaron revisiones sistemáticas de la literatura en las bases de datos de PubMed, Scopus, Cochrane y Google Académico. Se buscaron o se utilizaron los siguientes términos de búsqueda: plasmicina, and enterobacterias, and bacteria gram negativo, and tratamiento. ¿Ya? Ok, está bien. Ahora, ustedes aquí podrían hacer un comentario y decirle al autor que quizás, bueno, cuando este tipo de búsqueda que están viendo aquí, chicos, se lo conoce con el nombre de operadores booleanos, ¿ya? Entonces, eso pueden hacer la observación, decirle, estimado autor, les recomendamos que use el término de, se usaron los operadores booleanos para buscar tales artículos, ¿ya? Para cuando nosotros ya buscamos varios artículos y los vamos a incluir en una sola revisión, tenemos que tener criterios de elegibilidad que son muy similares a los criterios de inclusión y a los criterios de exclusión que manejamos en los artículos originales, ¿ya? Y lo que he puesto es, en los estudios de pacientes infectados por enterobacteroides que recibieron plasmicina, se tomaron en cuenta los ensayos clínicos aleatorizados y dobles ciegos. Esto es lo que me refería, chicos, con fuentes primarias, ¿ya? Lo que está priorizando y lo que se debe hacer en un artículo de revisión es priorizar fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias son los que van a inspirar y los que van a llevar a cabo los que van a llevar a cabo toda la estructura de la revisión. En este caso, el autor está diciendo que principalmente se va a enfocar en ensayos clínicos aleatorizados y de doble ciego, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya que este tipo de investigación posee una mayor cantidad de evidencia científica, los artículos publicados fueron revisados y elegidos en español e inglés. Esto igual es muy importante, chicos. Siempre cuando lean algún criterio que el autor haya usado para revisar artículos de revisión, tiene que estar, si es que ha buscado solo artículos en inglés, solo artículos en español o en ambos idiomas, ¿no? También los estudios que cumplan con criterios de calidad metodológica y que tengan un bajo riesgo de sesgo, ¿ya? Las investigaciones observacionales descriptivas, reportes de caso y revisiones sistemáticas fueron los criterios de exclusión, ¿ya? También se rechazaron los estudios cuando se empleó una combinación de antibióticos con plasmicina en comparación con el grupo control. Se rechazaron los estudios en pacientes que no estuvieron infectados por enterobacteroides o se rechazaron los estudios en pacientes infectados por enterobacteroides que no terminaron el estudio. Entonces, esto tiene que estar muy bien descrito cuando revisen ustedes sus artículos de revisión, ¿no? Tienen que pedir al autor que sea muy puntual y muy descriptivo en cuanto a sus criterios de inclusión y exclusión
de sus artículos. Luego pasan a la selección de estudios. Para encontrar estudios duplicados y el proceso de selección se usó el programa Mendeley y Desktop, ¿ya? Esto es muy importante. Cuando realizan revisiones sistemáticas, ahora ya no solo es buscar información. Sí, uno antes, cuando estaba en la facultad, lo que hacíamos con mis compañeros es netamente buscar en Google Académico, PubMed, poner tal tema de, qué sé yo, tratamiento de apendicitis y buscar todo lo que representa apendicitis y ya, llenarlo. No, ahora para realizar revisiones sistemáticas, chicos, hay programas, hay software estadísticos netamente para analizar todo esto. Uno de ellos es este, Mendeley Desktop, pero algunos deben conocer Mendeley, ¿ya? Es básicamente como una metabase, un reservorio de referencias bibliográficas, ¿ya? Es básicamente como un lugar donde puedes guardar tus referencias y ahí ver si están duplicados o ver, bueno, mantenerlas en orden, ¿no? Entonces, está bien, Mendeley Desktop. Lo que sí tienen que hacer aquí la observación es que a esto le agreguen la versión, por decir que sea Mendeley Desktop versión 26 o versión 25, ¿no? ¿Qué versión habrá usado? Entonces, esa observación le pueden hacer. Como resultado, todos los artículos pertinentes fueron buscados y elegidos para tener acceso como texto completo. Los artículos cumplieron con el criterio de selección y con el propósito de obtener manuscritos con características similares. La población de estudio, el objetivo de la investigación, la metodología o el diseño de la investigación, el tamaño de la muestra, las mediciones de resultados, etc. Para registrar los datos pertinentes, se empleó el programa estadístico Microsoft Excel versión 2016. Así tiene que ser descrito. Este informe de revisión sistemática se realizó siguiendo el protocolo PRISMA. Esto es muy importante, chicos. Las revisiones sistemáticas, tanto narrativas como metaanálisis, todos los tipos de revisiones tienen que manejar o guiarse por este método PRISMA. ¿Y cuál es ese? Es esta cosa, esta figurita de aquí. El método PRISMA hace referencia a que todo el proceso de selección de artículos de revisión o de los artículos tiene que estar sujeto a fases. Estas fases pueden estar definidas por algún artículo en el que se inspira o definidas por el mismo autor. En este caso, lo más común que los autores hacen es dividir en 4 fases de búsqueda de artículos: identificación, cribado, elegibilidad e inclusión de los artículos, ¿ya? Eso, entonces, siempre que lean un artículo, siempre que revisen un artículo de revisión, chicos, pídanle que incluya siempre, siempre se maneje por este método PRISMA, ya es lo que ahora se maneja más. Para la extracción de datos, la información relevante de los estudios según las variables de selección se recopiló y se registró en el programa RevMan 5.0. Eso está muy bien, siempre tienen que poner la versión. De la colaboración de Cochrane, de los artículos seleccionados que cumplieron con los criterios de inclusión, el autor, el año, el país, el estudio designado, la población de estudio, las enterobacterias, el régimen de dosis, el número de personas en cada grupo, la edad media, la población masculina y los hallazgos fueron los datos recopilados, ¿no? Está bien. Esto les voy a explicar más adelante, la extracción de los datos, ¿ya? Cuando veamos la parte de desarrollo y resultados, les voy a explicar un poquito más adelante a qué se refiere esta extracción de datos. Evaluación de la calidad de estudios. Se evaluó el riesgo de sesgos de los ensayos controlados, autorizados y de doble ciego, clasificando cada elemento de la herramienta ROP2 de la colaboración Cochrane de manera individual como bajo. Algunas preocupaciones y alto según los criterios sugeridos por el manual Cochrane para revisiones sistemáticas de intervenciones, figura 01. Mediciones de desenlaces. La respuesta clínica evaluada en la prueba de curación fue el resultado principal de este metaanálisis, la resolución completa o cercana de los signos y síntomas de los pacientes infectados por enterobacteroides sin la necesidad de administrar otro antibiótico para la remisión clínica. Se conoce como remisión. La eliminación microbiótica, que se caracteriza por una disminución de la concentración del patógeno inicial de más de 105 unidades formadoras de colonias UFC por ml hasta menos de 104 UFC ml. Constituyó el de los desenlaces secundarios. También se definieron los eventos adversos durante o después de la administración del antibiótico de estudio, o se incrementó la gravedad de los eventos adversos durante el periodo de estudio, ¿ya? Entonces, estos básicamente son criterios en los que el autor se está basando para sacar la información, ¿no?
Para análisis estadístico, ¿ya? Mm, Antes de seguir, vean ustedes, cuando el autor o cuando ustedes definan ya sus fuentes primarias y sus fuentes secundarias, nosotros al buscar artículos encontramos cierto número de artículos, ¿no? Por ejemplo, la primera vez que buscamos podemos encontrar, qué sé yo, 100 artículos o 1000 artículos. Aquí está escrito. En el periodo de identificación, estudios encontrados han sido número 290. En PubMed fueron 60, en Scopus 60, en Cochrane 65, en Google Académico 120. Estos artículos han sido pasados a la prueba de cribado, donde se han eliminado 135, ¿no? Registros excluidos de ensayos clínicos no randomizados, pruebas de susceptibilidad in vitro o estudios experimentales con animales, 133, ¿no? De estos 133, al final los autores se han quedado con la elegibilidad de solo número 2, que son artículos evaluados en texto completo evaluados por elegibilidad número 2. De estos han pasado a la prueba de inclusión, que son estudios incluidos en la síntesis de calidad, número 2, estudios incluidos en la síntesis cuantitativa, número 2. Es decir, que sus fuentes primarias del autor solo son 2 artículos, 2 ensayos clínicos. Y ahora ustedes se preguntarán, pero en sus referencias, a ver, buscaremos las referencias en sus referencias. Hay 20, bueno, 31 referencias. Ya, entonces ustedes verán, ahí es donde entra un poquito la confusión, ¿no? Y dice, si solo se ha basado en 2, ¿de dónde sale el resto? Estas 2 son las fuentes primarias, ¿ya? Que son en los que se basa el artículo. Y el resto de referencias son fuentes secundarias que sirven como complementariedad. Pueden ser datos clínicos, datos epidemiológicos, datos diagnósticos, datos de tratamiento y todo lo que complemente al tema, ¿ya? De esto se trata de hacer un artículo de revisión. Y aquí están los 2 artículos o los 2 metaanálisis en los que se ha basado. Siempre, chicos, siempre que ustedes revisen una revisión sistemática o un metaanálisis que ya la revista, tiene que tener este cuadro que están viendo aquí. Este cuadro lo determina el autor. La cantidad de columnas, el tipo de columnas y qué información va en la columna lo determina el autor según la prioridad o según el tema que está realizando. Pero ustedes pueden recomendarlo. En este caso, el autor lo ha dividido en 3, 6, 9 columnas. En la primera columna siempre tiene que estar el autor, el año y puede ser el país o no, pero sí o sí el autor y el año. En este caso, el artículo o el ensayo clínico es de Wallinger 2019 y de Connelly 2018. Dos ensayos clínicos. Y esto es básicamente establece es como un resumen de toda la información que se ha encontrado en estos artículos, ¿ya? ¿Por qué se elige estos 2 artículos? Porque estos 2 artículos deben ser muy similares el uno del otro. Deben tener la misma metodología, bueno, similar metodología, similar población, similar, qué sé yo, método de tratamiento, método de diagnóstico. Vamos a ver. Estudio designado, ensayo multicéntrico controlado y aleatorizado doble ciego. Ensayo multicéntrico controlado y aleatorizado. Fíjense, tienen la misma metodología. Población de estudio, ITUC, número 226. ¿Qué significa ITUC? Infección del tracto urinario, complicado. Ya. Y también tiene, el otro ensayo tiene lo mismo, ITUC, número 47. ¿Ya? Entre bacterias, plasmicina, número 99%, meropenem, 98%, Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae. Y tiene lo mismo, miren, plasmicina, 87.5%, meropenem, 80%, Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae. Régimen de dosis, plasmicina, 15 miligramos por kilogramo, y tiene la misma régimen, ¿ya? Si se dan cuenta, chicos, cuando ustedes realicen una revisión sistemática, principalmente un metaanálisis, como están viendo aquí, para que ustedes puedan realizar un metaanálisis, tienen que ser los artículos que van a analizar, sus fuentes primarias tienen que ser lo más similares posibles, como lo está haciendo aquí el autor. ¿Por qué? Porque esto les va a permitir inferenciar y crear una nueva teoría. Porque
Lo que pueden hacer ustedes, o lo que puede hacer el autor, es combinar ambas muestras, 226 más 47, combinarlas, y de eso crear un nuevo resultado, como lo está haciendo aquí el autor. Ya no sé si me están entendiendo hasta aquí, muchachos. Ya, entonces, esto, cuando revisen, chicos, su revisión sistemática, su metaanálisis, siempre pídanle que haga esta tablita, ¿ya? Todo tipo de revisión sistemático o metaanálisis tiene que tener sí o sí una tabla que compare sus artículos en los que se está basando, salvo las revisiones narrativas o bibliográficas, que esos pueden ser como pequeños resúmenes de un tema específico, ¿ya? Entonces, el autor puede poner lo que él, las columnas que él quiere con la información que él vea pertinente. Ahora, si ustedes pueden ver y observar y pueden leer el artículo así bien detalladamente, y también pueden recomendarle, ¿no? Mire, estimado autor, les recomendamos que agregue otra columnita, que ponga los resultados más, o que ponga la conclusión de los estudios que está analizando, ¿no? Entonces pueden hacer ese tipo de recomendaciones. Entonces vamos a ver qué tipo de análisis estadístico ha usado. Para llevar a cabo el análisis estadístico se empleó Review Manager versión 5.4, que debe ser igual un programa estadístico, ¿no? Cuando el valor de P era menor a 0.12 o 0.12 o 0, perdón, 0.10 o 0.12. Era más de 50%, se consideró que la heterogeneidad era significativa. Cuando los datos eran homogéneos, se empleó el modelo de efectos fijos y el modelo de efectos aleatorios. Para análisis de resultados se calcularon los odds ratios agrupados y el intervalo de confianza del 95%. La prueba Z se utilizó para determinar la significación de las proporciones agrupadas. Se encontró que un valor de P era menor de 0.05, era estadísticamente significativo. Ahora, muchachos, lo que está diciendo el autor es que de esos dos artículos se ha visto dos cosas para análisis estadístico, el valor de P y el valor de OR. Recordemos que el valor de P es estadísticamente significativo cuando el valor es menor a 0.005 y el valor de OR es para considerarse estadísticamente significativo, tiene que ser menor o igual a 1, ¿no? Entonces, lo que ha hecho el autor es agarrar esos valores de los dos artículos y crear nuevas gráficas. Vamos a ver, aquí está. Por ejemplo, cuando ha comparado los artículos de Connelly y Waldner 2019, aquí tienen el odds ratio, que es el OR, en valor normal, bueno, en valor numérico, y aquí lo tienen en valor gráfico. Control, plasmicina, no tiene el valor, aquí está, y aquí está el valor de P, 0.34. El valor de P no es tan usado actualmente, chicos. Ahora lo que le ha reemplazado valor de P ha sido los OR, pero siempre puede estar descrito, ¿no? O puede estar escrito numéricamente. Lo que tienen que fijarse aquí es en esta imagen de aquí. Los odds derechos. Cuando hacen un análisis estadístico, el autor agarra los valores de ambos artículos y puede, con esos valores, graficar. Por ejemplo, miren, el punto neutral es 1. Cuando el odds ratio es menor a 1, se dice que el estudio es estadísticamente significativo. Entonces, si hacen un análisis así a reojo, van a ver que el estudio de Wallinger es menor a 1. Básicamente 0.70, pero el de Connelly es de 1.26, mayor a 1. Entonces, aquí hay una pequeña discrepancia se podría decir que el de Connelly es estadísticamente más significativo que el de Connelly. Pero ustedes, con estos dos valores, pueden hacer un análisis estadístico, pueden combinar estos dos valores, sacar una media, que es lo que ha hecho el autor, y a través de esa media generar un nuevo valor, un nuevo OR.
que es el creado por ustedes. Ahí es donde está, ahí es donde están viendo su análisis estadístico. Muchos autores, chicos, de artículos de revisión solo hacen esta tablita y listo, me vale, no analizo más. Aquí es donde entra el valor de los artículos de revisión, porque ustedes tienen que crear nuevas, no tienen que crear algo nuevo con lo que ya tienen, o con lo que ya han investigado. Y es lo que ha creado el autor. Miren, según lo que ha combinado, ha debido buscar muchos valores. Quizás la base de datos de ambos estudios eran de acceso libre. Entonces, con ambos estudios lo ha combinado y ha creado un nuevo OR. Y aquí es donde entra la riqueza de los artículos de revisión. ¿Por qué? Porque este autor nos estaría respaldando la veracidad de su artículo, la veracidad de su información, porque está apoyando más, ¿no?, a su tema. Entonces, esos datos tienen que revisar los chicos. Siempre que revisen artículos sistemáticos, bueno, revisiones sistemáticas o metaanálisis, revisen esos datitos, ¿ya? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, doctor, todo claro. Ya. Entonces, complicadito, ¿no? Muy diferente a lo que seguramente han visto hasta ahorita. No sé si han revisado ustedes artículos de revisión muy diferente, ¿no? Entonces, hay que empezar a mejorar la calidad de la revista, muchachos, y la única manera de que mejoremos la calidad es mejorando el tipo de revisiones. Entonces, eso. Vamos a continuar leyendo. Resultados, en este caso, es lo mismo que desarrollo, ¿ya? Las figuras, tanto figuras o tablas, tienen que estar en negrillas, entonces pueden hacer esa observación. Negrillas, ¿ya? Leemos. Características y selección de estudio. La estrategia de recopilación se utilizó para buscar un total de 290 artículos pertinentes. Se revisaron 135 resúmenes que quedaban después de revisar 155 artículos repetidos. Luego, los estudios que no incluían EEK, farmacocinéticos, pruebas de sociedad in vitro o estudios experimentales en animales, también fueron excluidos. Por último, 2 estudios fueron incluidos en este metaanálisis. Figura 1. Todos los artículos seleccionados fueron ensayos aleatorios controlados, randomizados, ya me equivocaré. Bueno, revisen ustedes igual la parte de gramática y le pueden decir, no es randomizados, es randomizados. No pueden hacer esa observación, porque fueron designados para comparar el efecto de la plasomicina, 15 miligramos por kilogramo por día, frente al grupo control durante 7 a 10 días de tratamiento frente a Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae. Además, los estudios fueron de diversas partes del mundo: América del Norte, Latinoamérica, Europa e India, con un total de 468 pacientes. De ellos tuvieron una edad media de 51.5 años, de promedio del sexo femenino, 68.5%, frente al sexo masculino, 31.5%. La curación clínica del grupo de plasmicina no fue menor frente al grupo de meropenem, 89.5% versus 92.4% respectivamente. Sin embargo, una leve mejoría clínica frente al grupo de levofloxacino, 65 versus 58% respecto a los eventos adversos del grupo de la plasmicina. Tuvo una leve disminución de complicaciones, pero no significativos respecto al grupo de meropenem y levofloxacino. El riesgo de sesgo de las 5 dimensiones utilizadas por el programa ROP2 de la coalición Cochrane en los 2 estudios fue bajo, ¿ya? Desenlace clínico en general: el grupo de plasmicina para la remisión de signos y síntomas de infecciones por interbacteriales fueron similares respecto a los grupos controles, OR, y hemos leído, de los análisis incluidos en este estudio. Desde desenlace microbiológico, en lo general, la tasa de erradicación microbiológica de interbacteroides, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, del grupo que recibieron plasmicina fueron similares a los grupos controles. Bueno, el análisis de los estudios incluidos, figura 5. Desenlace de eventos adversos. Respecto a los eventos adversos, cefalea, vómitos, diarrea, el grupo que tomaron plasmicina de 15 miligramos por kilogramo por día tuvieron una reacción adversa similar que los pacientes de los grupos controles. Por lo tanto, no hubo una diferencia significativa en ambos grupos, ¿ya? Y aquí pueden ver, chicos, otra característica que lo va a distinguir
a los artículos de revisiones sistemáticas y metaanálisis de las revisiones narrativas, ¿ya? Fíjense ustedes, el autor lo que hace en este tipo de artículos es básicamente como crear un artículo original a partir de los datos que obtiene de los artículos. Si se dan cuenta, en resultados el autor casi no usa, prácticamente no usa referencias bibliográficas, ¿no? Que es lo que caracteriza a los artículos de revisión. Si leen, hay unos cuantitos, pero lo que más pueden ver ustedes es lo que ha hecho su análisis estadístico, ¿ya? Vamos a ver más adelante cómo es un artículo de revisión así netamente, sin ese tipo de análisis, pero esto es lo que tienen que revisar cuando revisen metaanálisis o revisiones sistemáticas. La discusión no es muy diferente a las que hemos visto en otras clases. Es básicamente lo que tiene que hacer el autor es comparar sus resultados o sus hallazgos con otros estudios similares al suyo. Entonces, lo que aquí tienen que buscar, chicos, es que el autor compare. A ver. Bueno, parece que aquí no comparan. Pero bueno, cuando ustedes revisen discusión, muchachos, lo que tienen que revisar es que el autor compare con otros artículos. Por ejemplo, en mi artículo, bueno, en mis resultados hemos encontrado un OR de 0.86 que contrasta con el estudio de Ramírez, por así decirlo, ¿no? Que en su estudio encontró igual un OR de 1.3. Bueno, eso es básicamente lo que tienen que revisar en la parte de discusión, ya que es básicamente una comparación de resultados entre un artículo y otros artículos. Ahora, ¿cuántos artículos son necesarios para una buena discusión? Entre 3 a 4 o 5 artículos con los que tienen que comparar. Pero a veces no hay. A veces van a ver que la información es nueva o es inexistente, entonces con pocos artículos se puede hacer igual la parte de discusión. ¿Ya? Y por último tiene la parte de conclusión, que básicamente puede ser tanto las recomendaciones del autor, o en qué se ha quedado, o en lo que se está haciendo. ¿Ya? Este tipo de artículos, muchachos, lo que más tienen que valorar aquí, o lo que más tienen que revisar aquí son, uno, la metodología, que sea muy coherente, muy descriptiva y al punto, y la parte de resultados. ¿Ya? Siempre que vean artículos de revisión sistemática o metaanálisis, tiene que estar este cuadrito comparativo de sus fuentes primarias, ¿ya? Y su método PRIMA, no se olviden esto. Esto tienen que pedir a todos los tipos de artículos de revisión. Pero vamos a ver uno que no sea metaanálisis. Y aquí está, miren ustedes, en comparación de lo que hemos leído hace un momento. Este es un artículo de revisión de tipo narrativa o revisión bibliográfica. Miren, lo que hace el autor es más que todo buscar un tema y redactar todo lo que se pueda de ese tema, buscar por diferentes fuentes y ir redactando en una fuente única, ¿no? Ahí lo tienen. Fíjense que el autor en aquí no hace esa comparación que vimos hace un momento, que es buscar comparar entre sus fuentes primarias las características principales, ¿no? Miren, esta revisión biográfica materialmente, esta es una revisión sistemática de tipo narrativa, ¿ya? El otro era metaanálisis, de literatura publicada y apreciación crítica objetiva de la misma, ¿no?
Los criterios de selección bastante sencillitos y las fuentes de información. Y aquí es lo que es bueno, básicamente aquí es lo que entra la revisión como tal. Lo característico aquí es que tiene que todos los párrafos, chicos, tienen que tener referencias. Todos los párrafos tienen que tener referencias porque el autor aquí nada se está inventando, nada está creando de sí mismo, sino que está buscando todos de fuentes de información. Entonces, eso tienen que ser las obras. Si ven un párrafo como aquí, que no esté referenciado, tienen que decir referenciar o poner referencia a este párrafo, ¿no? Y le puede subdividir según el autor mejor le convenga. ¿Ya? Y aquí igual puede crear las tablitas que él quiera o las imágenes que él quiera. Una cosa, chicos, cuando, cuando revisen artículos de revisión así de tipo narrativa y vean imágenes, tienen que asegurarse que las imágenes sean de acceso libre, ¿ya? Hay artículos, como han visto ustedes en PubMed, en Scopus, hay artículos de paga. Y esos artículos de paga a veces uno los usa, pero corre el riesgo de que cuando usen imágenes de esos artículos de paga, el artículo se bloquee, ¿ya? ¿Por qué? Porque esas imágenes que uno a veces pone en los artículos de revisión tienen autoría, entonces los pueden poner con plagio, los pueden incluso hacer que la revista borre ese artículo. ¿Ya? Entonces, siempre que revisen un artículo y tenga imagen, chicos, asegúrense que la imagen sea de acceso abierto, porque si no, si los autores se enteran que han publicado el artículo sin su consentimiento de esos autores o sin su consentimiento de la revista en la que se ha publicado, nos pueden meter en problemillas. ¿Ya? Eso, y esto es bastante fácil, bien, chicos. Yo les recomiendo que cuando hagan unas revisiones o unos artículos, empiecen por hacer este tipo de artículos, las revisiones narrativas, porque solo es buscar un tema que sea novedoso, llamativo y hacerlo. Lo único que falta aquí, chicos, es su metodología Prisma, ¿ya? Todos los artículos de revisión, sea chiquititos o grandes, tienen que tener sí o sí el prisma de selección de artículos. Entonces eso lo pueden hacer en su parte de observaciones. ¿Tienen alguna pregunta de aquí? Creo que no, ¿verdad? Sí, chicos, aprovechen la Gaceta, manden sus artículos, porque es la única revista de Bolivia que tiene esto, que está indexada en Scopus, ya es un Q4. Si bien no es una revista grande a nivel internacional, es la única de Bolivia que tiene Q4. Entonces aprovechen porque es de acceso abierto y gratuito. Y ahora, si ustedes quieren conocer qué criterios o qué es lo que les pide la Gaceta, solo tienen que ir aquí, instrucción para autores, y aquí van a encontrar todo lo que ustedes necesitan. Ya, por ejemplo, van a encontrar aquí las, ¿qué se llama esto? La plantilla, van a encontrar aquí la declaración de autoría, la declaración de uso de IA, ¿ya? Esto es algo que tienen que implementar, chicos, en la revista, la declaración de uso sobre uso de inteligencia artificial. Ya miren ustedes, ¿dónde está? Bueno, más adelante. Todos los artículos en la Gaceta están poniendo esta declaración, ya porque muchos, pues básicamente hasta ustedes deben usar ChatGPT, entonces es bueno. No es malo usar ChatGPT, pero sí es bueno que usen su declaración porque si no les puede salir como hecho por ella se les puede anular, ¿no? Su publicación. Aquí van a encontrar todo, miren, desde artículos originales, eh, página de título, aquí, bueno, aquí son básicamente todo lo que ustedes necesitan saber para publicar está aquí, ¿ya? Tipo de tablas, figuras, unidades de medida, forma de medición, sobre autoría, que aquí están los criterios de autoría. Entonces, aquí está todo, solo le echan un vistazo aquí y ya
adecuan su artículo a lo que les está pidiendo aquí. ¿Ya? Ahora, para que ustedes, lo que la Gaceta hace no es como la revista, chicos. ¿Ya? Cuando si ustedes quieran enviar aquí a la Gaceta algún artículo, tienen que enviarlo a través del OJS. ¿Ya? Que básicamente ustedes van aquí, van en envíos y aquí ponen el nuevo envío. Bueno, tienen que crearse una cuenta, ¿no? En OJS, bueno, eso lo hacen de forma rapidita. Y una vez que se crean la cuenta, hacen aquí clic en nuevo envío y aquí van a cargar su artículo. Y aparte de enviarlo aquí, tienen que enviarlo al correo de la revista, bueno, al correo de la Gaceta. Solo esa es la diferencia entre las revistas de esta revista y la RSM. Perdón. ¿Cómo hay que sacar las referencias para las imágenes? Por favor, no entendí bien. Bien, buena pregunta. A ver. Si ustedes van a usar, por ejemplo, a ver, esta imagen. Imagínense que esta imagen está dentro, o bueno, está publicado en un artículo, ¿ya? Ya, imagínense que la imagen está publicada en un artículo y ustedes quieren usar esa imagen. Lo que tienen que hacer es poner fuente y ahí poner la dirección URL. Por ejemplo, pueden poner https, como es, dos puntos, diabetes, ¿no? Ponerle prácticamente la dirección URL, fuente URL. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es copiar esta URL, irse a Google, copiar la URL, buscar en Google y ver si es que el artículo es de acceso abierto y si es que no hay ninguna restricción que impida usar sus imágenes. ¿Ya? Entonces, de esa formita ustedes se van a dar cuenta que el autor está haciendo correcto, está haciendo las cosas bien y no cometió ninguna falta. Ahora, si a ustedes les sale que el artículo que han buscado en Google y que está usando la imagen es de paga, entonces ahí sí tienen que decirle al autor que cambie la imagen porque si no, nos va a meter en problemillas. O también pueden usar revistas de paga siempre y cuando el autor tenga los permisos de los otros autores y de la revista en la que ha publicado. ¿No? Eso. Otra preguntilla. ¿No? Respecto a la Gaceta Temática, chicos, no está publicando actualmente, o bueno, no está queriendo recibir casos clínicos porque han debido ver un comunicado que dice que ya no están queriendo recibir, tienen varios casos clínicos. Entonces, si quieren mandar artículos aquí, manden artículos originales o manden artículos de revisión que van a tener más probabilidades de publicarlo aquí. Porque casos clínicos, imágenes médicas y eso no están aceptando mucho. Tienen hartos, me dijo. Martes. Igual media hora. ¿Quién es el qué se llama esto? Ética. ¿Quién es el director de ética? Ya. Eh,
Ok, entonces martes nos vemos. Bien.